Ya tenemos aquí Blender 2.9, la nueva versión de este software de diseño 3D que cada vez es más utilizado en la industria del cine, del videojuego y, por supuesto, de la representación gráfica científica. En este vídeo os voy a mostrar algunas de las herramientas, las 10 que yo creo que son más interesantes, que incluye esta nueva versión. Veremos desde herramientas de modelado hasta esculpido digital, texturizado y por supuesto renderizado, con, nuevas posibilidades que nos ofrece este software y que seguro que os van a servir para mejorar vuestros trabajos. Vamos a comenzar con los cambios en la interfaz del programa. Como sabéis, Blender 2.8 mejoró muchísimo, hizo un cambio radical en la interfaz del software y pues Blender 2.9 no ha dado ese salto porque realmente no es necesario de momento un cambio íntegro de la interfaz. Sin embargo, tenemos pequeños cambios, pequeños añadidos que os van a resultar muy útiles y que debéis conocer. En primer lugar, en la pestaña de material, propiedades del material, como veis nos aparecen unos pequeños puntitos de color al lado de las propiedades del Principle BSDF. Estos puntitos se corresponden con el tipo de textura que puede afectar a esta propiedad. Aquellos que aparecen en amarillo, como el Base Color, su Surface Color o Emission, se corresponden con texturas RGB, texturas de color. Aquellos que aparecen con puntitos azules, azulados, tienen que ver con texturas de mapas de normales, mientras que aquellos que aparecen con puntitos grises son los que están relacionados con texturas de blancos y negros, ¿vale? De hecho, si lo veis aquí en Shading, y esto ya aparecía en otras versiones, veis cómo tenemos estos mismos colores en los puntos de unión de nuestro nodo. Y ahora, lo han añadido también, tanto en la pestaña de Material como en la pestaña de World, en este espacio, ¿vale? Bueno, esta es una de las cosas interesantes que han cambiado en la interfaz. Además, si os dais cuenta, en esta barrita inferior ya no vemos directamente las distintas informaciones de la status bar, pero si pulsamos con el botón derecho podemos encender, por ejemplo, las estadísticas de la escena, la memoria del sistema y también la memoria de vídeo. Así vemos exactamente todo lo que está consumiendo, por ejemplo, ahora mismo Blender. Además, estas mismas estadísticas que antes se veían aquí abajo, podemos activarlas desde este botón, en las Viewport Overlays, podemos activar estadísticas y nos aparecerán en esta parte de la derecha. Nos aparecerá el número de objetos, vértices, ejes, caras y triángulos de nuestra escena, por lo que puede resultar en algunas ocasiones interesante. Otro de los cambios más importantes que vais a encontrar se encuentra en la gestión de los modificadores. Si os acordáis, aquí podemos añadir un modificador de Subdivision Surface, por ejemplo, para subdividir nuestro objeto. Y ahora, como veis, aparece de forma diferente. Antes aparecían en esta parte inferior los botones de aplicar o duplicar el modificador y ahora hay que pulsar en esta pestañita donde veremos estos mismos botones. Ha cambiado esta colocación. Además, si añadimos cualquier otro modificador y mezclamos varios modificadores, ahora es mucho más sencillo llevarlos hacia arriba, hacia abajo y cambiar el orden de los mismos. Simplemente cogemos de esta parte de la derecha y arrastramos hacia la parte superior y de ese modo se cambiará el orden de los mismos, ¿vale? Así que resulta más sencillo, más intuitivo y más fácil trabajar con los modificadores de este modo. Esta es quizás una de las herramientas del nuevo Blender 2.9 más interesantes que nos vamos a encontrar. Se trata de la herramienta Correct Face Attributes. Esta herramienta nos va a permitir modificar la geometría de nuestros objetos sin que la textura se nos estire o se nos deforme durante esta modificación. Vamos a verlo con estos ejemplos que os muestro aquí. En primer lugar, lo que ocurría antes es que cuando nosotros seleccionamos un modelo
y movemos por ejemplo, esta cara superior, veis que la textura de este muro se me está estirando, no mantiene las proporciones. Entonces, bueno, si yo quiero hacer un muro así de alto, pues mirad, la textura me queda muy mal, tendría que ir al UV Editing, cambiar el mapeado UV, bueno, una cosa bastante engorrosa, ¿no? Lo mismo ocurriría si yo desde este lado pues lo estiro, ¿no? Entonces, al estirarlo o encogerlo se me deforma la textura. Esto ya se ha acabado, ¿vale? En modo edición, si pulsáis en Options en esta parte superior, veis que tenéis la herramienta Correct Face Attributes que debéis encender. Cuando yo selecciono este objeto y ahora lo muevo hacia arriba, como veis, aumenta este elemento, ¿no? Si yo con Control R hago aquí un corte y, por ejemplo, cojo esta cara y extruyo, como veis, me continúa el muro que teníamos por aquí. Y esto es fantástico, ¿vale? Porque nos hace que no tengamos que modificar los mapeados UV, sino que simplemente pues bueno, podamos ir editando nuestro modelo de la forma que queramos y manteniendo las proporciones de la textura, ¿vale? ¿Veis? La verdad es que es algo absolutamente impresionante esta herramienta, ¿no? Y mirad cómo funcionaría, por ejemplo, con esta casa. Vamos a verlo con algo más complicado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta casa, veis que en modo render, la verdad es que se ve muy bien, tiene unas suciedades automáticas, etc. Bueno, pues si nosotros entramos en modo edición y no activo el Correct Face Attributes, cuando yo selecciono algunas de estas islas y las muevo, vamos a mover por ejemplo estas, si yo las muevo para acá, mirad lo que ocurre. Me deja estirada toda esta textura, ¿vale? Toda esta de aquí me ha quedado estirada. Y entonces en el momento que yo, por ejemplo, renderizo, pues veis que no queda muy bien. Toda esa zona nos queda mal, tendríamos que rehacer el mapeado V y bueno, no funciona correctamente. Ahora bien, si activo Correct Face Attributes, tenemos eso plenamente solucionado, ¿vale? ¿Veis? Lo puedo estirar lo que yo quiera, que ya voy a tener el mapeado correctamente hecho para mi casa, ¿vale? Así que, bueno, creo que es una herramienta fundamental que los que utilizamos Blender vamos a tener ya como una herramienta más de las principales de nuestro proceso de trabajo. Otra de las herramientas que han puesto más accesibles, aunque ya se encontraba antes pulsando a la tecla Y, es la posibilidad de separar aquellos objetos, aquellos elementos de nuestro mapeado UV, ya sean caras, ya sean aristas o ya sean vértices, separarlos de nuestra isla, ¿vale? Esto va a resultar muy útil porque imaginad que queremos separarnos toda esta parte de esta otra, pues simplemente pulsando aquí lo arrastraremos y ya ha quedado separada, ¿vale? Lo mismo podemos hacer con, pues bueno, por ejemplo, estos ejes. Si pulso aquí, ¿vale? Pues ya los tendríamos separados, ¿vale? Y bueno, esto nos puede venir muy bien para organizar mejor nuestro sistema del mapeado UV. Ya digo, esta herramienta de Rip Region ya se encontraba antes, pero un poquito más oculta. Así que bueno, espero que ahora que está aquí le saquéis también muchísimo provecho. Encontramos también otra mejora fundamental en el trabajo con el bevel, ¿vale? La herramienta de bevel previamente nos permitía hacer lo siguiente. Podíamos entrar en modo edición, seleccionar, por ejemplo, estas aristas y si pulsamos en Control B, nos permite obtener aquí, como veis, un bevel de esas aristas. Y aquí, en las propiedades, yo ya le he subido el número de segmentos, pero si no, pues se lo ampliáis, nos aparecía la posibilidad de hacer custom, es decir, un custom bevel diciéndole en concreto la forma que queremos que tenga este corte, ¿vale? Como veis, resulta tremendamente interesante, sobre todo para hacer molduras, y de hecho tiene aquí algunas molduras predefinidas. Ahora lo que ha añadido Blender 2.9 y que nos va a permitir sacar mucho más partido a esto
es la posibilidad de trabajar con manejadores como estos, ¿vale? Son manejadores que los tenemos aquí y, bueno, que se encuentran en muchos software de trabajo vectorial, pero que hasta ahora no estaban disponibles en Blender 2.8 y Blender 2.9 los incorpora aquí, los podemos elegir para que modifiquemos mejor nuestros diseños de molduras, ¿vale? Si aquí aumentamos el número de segmentos, veremos mejor el resultado de la misma, ¿vale? Así que, bueno, esta herramienta, como digo, os va a permitir obtener, pues bueno, resultados verdaderamente interesantes de, pues bueno, para conseguir exactamente la moldura que queramos. Así que los manejadores en el Bevel son una herramienta también fundamental. Vamos a por otra de esas herramientas que me parece un avance fantástico para Blender y para el trabajo de diseño 3D con este software. Hablo de el denoising en tiempo real con Optics en el viewport y también la posibilidad de usar este mismo denoising con casi cualquier tarjeta gráfica NVIDIA en nuestro trabajo. Así que bueno, os voy a enseñar con este ejemplo en qué consiste. Si nosotros activamos la vista previa de render, como veis se me verá, en este caso, pues bueno, una serie de ruido que aparece en las zonas sobre todo de sombra. Antes este ruido se podía quitar pues con las herramientas de denoising, pero estas herramientas únicamente funcionaban en el renderizado final, no en la previsualización del renderizado que tenemos aquí. Ahora podemos activar, vamos a irnos aquí a esta vista y podemos activar aquí, debajo de Sampling, el Denoising y activaremos Denoising Viewport, ¿vale? Y también Render. Este es el Viewport, es para que nos lo haga en la vista previa y el Render es para que también lo haga en la vista de renderizado. Dejamos seleccionado Optics y bueno, si vuestra tarjeta gráfica no lo permite, podéis probar con el resto de los sistemas de denoising que existen aquí y bueno, el OpenImage Denoise también nos va a permitir trabajar con la CPU incluso creo y con otras tarjetas gráficas. Yo con una NVIDIA GTX 1080 Ti no es una RTX, por lo que Optics ya funciona con las tarjetas gráficas o con algunas tarjetas gráficas GTX, bueno, pues vamos a probar qué ocurre, ¿no? Activamos el renderizado, a veces al principio va a tardar más, ¿vale? Porque tiene que calcularlo, pero como veis ya me renderiza sin ningún tipo de ruido, ¿vale? La vista previa del renderizado es igualmente rápida, no cambia la velocidad y bueno, pues el resultado me lo da directamente realizado sin ningún tipo de ruido. ¿No es fabuloso? A mí la verdad es que me parece esto una verdadera maravilla, ¿no? Es un avance para el trabajo directo en Blender brutal, ¿vale? Además, como digo, si queréis podéis renderizar con este mismo denoising y para ello simplemente tendríais que ir a la View Layer Properties y abajo del todo en denoising lo tenéis que activar y elegir en Input Passes, elegiremos color, albedo y normal. Esto nos va a dar el mejor resultado con este tipo de optimización de color y con el denoising, con este tipo de eliminación de ruido. De hecho, si yo ahora mismo realizo un renderizado, render image, ¿vale? Bueno, pues como veis me aparece con muchísimo ruido en las sombras, bastante ruido en las zonas de sombras, y en un momento me lo va a quitar, ¿veis? Ya me lo ha eliminado y tenemos una imagen plenamente limpia gracias a este nuevo motor de denoising que, como habéis visto, funciona también en tiempo real en el viewport. Una maravilla de la que no disponíamos prácticamente hasta ahora y bueno, pues que hace que Blender pues dé otro salto más de calidad. Bueno, la verdad es que cada herramienta nueva que han metido en este nuevo Blender 2.9 me fascina más y esta ya pues os va a dejar de piedra. Estoy hablando de Nisita Sky. Es una opción para utilizar un cielo procedural en Blender muy configurable que nos va a dar resultados verdaderamente realistas.
Vamos a aprovechar esta escena de este conjunto de casas para ver lo que ocurre con este sistema de cielo, ¿no? Bueno, si nosotros activamos el renderizado normal, pues bueno, tenemos aquí una imagen. En este caso, si nos vamos a la pestaña de World, veréis que tengo simplemente un fondo gris, ¿vale? Aquí no tengo ningún cielo en este caso. Me voy a poner, por ejemplo, en este punto de vista y lo que vamos a hacer va a ser activar aquí en color, pulso a este botón y podemos elegir una Sky Texture. Hasta ahora las que teníamos eran Prism. Bueno, nos daba un cierto cielo simplemente configurable un poquito de este modo, pero no quedaba muy realista en muchos casos. O Joseph Wiki, que lo mismo, nos daba otra opción de cielo que tampoco acababa de ofrecer resultados verdaderamente realistas. Ahora, sin embargo, y voy a apagar el sol, porque este funciona mejor apagando el sol, vamos a encender el Nisita Sky. ¿Vale? Cuando encendemos el Nisita Sky, nosotros lo que tenemos, ¿vale? Es una recreación de un sistema de cielo real, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, si estamos en un punto de vista, pongámonos quizás como este, nosotros podemos, veis que aquí podemos cambiar tanto el tamaño del sol, su intensidad, su elevación, ¿vale? Vamos a bajarlo y se me pone de repente pues un atardecer, ¿vale? Vamos a rotar el sol también, lo podemos rotar. Vamos a rotarlo mejor hacia este lado para que nos aparezca como de frente. Vamos a ver. ¿Vale? Lo tenemos, por ejemplo, por aquí, por este lado, y veis que si yo bajo, por ejemplo, un poquito el... Bueno, vamos a subir el aire, voy a bajar el dust, bajamos ozono, ¿vale? Y voy a bajar un poquito incluso la elevación. Veis que se ve el disco solar aquí, ¿vale? Vamos a seguir bajando, ¿vale? Ahí tenemos el disco solar que también podemos ampliar, ¿vale? Veis que puedo ampliar el tamaño del disco solar. Si aumento el dust, ¿vale? Va a aumentar como este polvo que me finge un poco, pues, un atardecer. Si aumento el air me va a quedar como un poquito más, con este tono un poco más anaranjado. Y bueno, pues quizás así, ¿veis? Tenemos una luz de atardecer que queda perfecta, ¿vale? Podemos aumentar la intensidad del sol y veis que nos va a golpear todavía con más fuerza, ¿vale? Ahí lo tenéis. La verdad es que con esto se van a poder conseguir unos acabados verdaderamente impresionantes, ¿vale? Vamos a ponernos, por ejemplo, por aquí y mirad lo que vamos a conseguir en un momento con esta pequeña escena, ¿verdad? La verdad es que es una herramienta impresionante, ¿vale? Podemos bajarle un poquito la fuerza y no golpeará tanto por aquí. Y bueno, ya jugar con otras herramientas, ¿vale? Quizás nos apetece un tono pues un poco más oscurecido y sugerente, como este. O quizás bajar un poco el tamaño del sol o aumentarlo mucho, quién sabe, ¿no? Bueno, supongo que esta es una herramienta que poco a poco van a ir mejorando, ¿vale? Podemos ir elevando el sol y mirad. Vamos a bajar un poco la fuerza, vamos a elevar un poquito el sol, vamos a bajar un poquito el tamaño y aquí pues podemos reducir un poquito la fuerza y bueno, pues tendremos un acabado muy bueno sobre nuestros objetos. Además, ya digo, podemos ir modificando siempre el tono con Air, ¿vale? Y también con Dust, ¿no? Esto nos va a ir modificando un poquito el acabado de nuestra escena y con esto pues conseguir bueno, pues un acabado realmente interesante y que nos va, yo creo que va a resultar muy útil para escenas amplias, escenas de ciudades. Habrá que ver un poco cómo lo mejoran, porque probablemente hagan pues que se pueda jugar un poco mejor con la intensidad, porque aquí sí que veo que se queman un poco los distintos elementos, pero bueno, en Strengths se puede ir modificando, ¿no? Por ejemplo. Así que, bueno, pues espero que os resulte también esta herramienta de cielo nueva que han metido y que permite, como veis, hasta que se vea el propio disco solar, ¿vale? Pues espero que os resulte muy útil porque, bueno, tiene muchísimas posibilidades.
Bueno, esta herramienta la habéis estado deseando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, no había nada parecido en Blender, ¿no? Hablo de la herramienta Unsubdivide. ¿Qué nos va a permitir? Pues bueno, vamos a verlo con este ejemplo. A que a veces os ha pasado que tenéis pues una pieza como puede ser esta y que sin querer le aplicáis la subdivisión. Esta pieza veis que es low poly, de pocos polígonos, pero si le aplicamos la subdivisión nos encontramos con que se han multiplicado demasiado los polígonos y cuando pues bueno, movemos o duplicamos en la escena esta pieza, pues al final se va a recargar mucho la escena. Ahora, con el modificador de multiresolución, podemos solucionar este problema. Lo colocaremos y veis que tiene una pequeña pestañita de Unsubdivide. Hacemos clic y bueno, va a tardar un poquito, pero veis que ya se nos ha hecho. Vamos a activar también uno en Viewport, nos aparece en Render, en Viewport, vamos a volver a dar a Unsubdivide y nos hará otra subdivisión, ¿vale? ¿Veis? Ahora mismo, si entro en modo edición, veis que me ha hecho esa subdivisión. Voy a darle Unsubdivide y lo mismo, me ha vuelto hacia atrás, ¿vale? Me consigue obtener a partir de polígonos normalmente bien construidos, perdón, objetos bien construidos, con buena topología, construidos a partir de quads, nos permite dar marcha atrás a estas subdivisiones. Y aquí pues podemos volver a activarlas, ¿vale? En el multiresolution podemos volver a activarlas si queremos. ¿Que queremos volver a la pieza anterior? Bueno, pues simplemente podemos aplicar el multiresolution y ya tendremos una pieza low poly como la que teníamos antes. Así que bueno, esta herramienta es fantástica porque nos va a ahorrar muchísimos disgustos en los que, bueno, pues sin querer aplicamos un modificador de Subdivision Surface, por ejemplo, y por lo que sea, pues no queríamos hacerlo, pues ya tenemos la herramienta para volver atrás. La verdad es que es algo fantástico. Desde las últimas versiones de Blender 2.8 se venía también trabajando en el esculpido de telas, pero es que ahora Blender ha mejorado muchísimo este sistema, que por cierto han copiado posteriormente ZBrush o 3D Max, están ahora implantándolo también, pero bueno, lo impuso Blender y la verdad es que lo están mejorando de forma impresionante, ¿no? Aquí tenéis uno de los ejemplos de lo que se puede conseguir y si os parece os voy a enseñar un pequeño ejemplo de cómo lograrlo. Bueno, añadiremos un cubo, aquí tenemos este pequeño cubo y nos vamos al esculpido, ¿vale? Con el esculpido le añadimos el modificador de multiresolution, que como os digo, lo han hecho ahora pensando mucho más en el esculpido digital, y subdividimos pues varias veces nuestro objeto. Voy a irme a modo objeto, lo voy a pulsar en Shade Smooth para suavizarlo y vuelvo a esculpido. Y ahora lo que voy a hacer, voy a desplegar un poquito estas herramientas de esculpido y me voy a coger la máscara y vamos a pintarle, por ejemplo, por aquí esto, ¿vale? Se lo pintamos, está con el Mirror Brush y ahora lo que vamos a hacer va a ser seleccionar el Cloth Filter y veis que tenemos físicas, podemos imitar físicas gracias a este filtro, ¿vale? Físicas de la ropa, ¿no? Vamos a dar Control Z de nuevo y bueno, vamos a hacer así, ¿vale? Nos imita una... Ahí, por ejemplo, lo vamos a dejar que caiga un poco, ¿vale? Bueno, mirad todo lo que podemos conseguir con esto. Esto obviamente tenemos que tener pues cierto objetivo, pero nos va a permitir lograr cosas verdaderamente impresionantes, ¿no? Tenemos gravedad, tenemos también inflate, por ejemplo, que hace como que se hinche el objeto, como si fuera una tela. Tenemos expand, ¿vale? Que hay que trabajarlo con bastante cuidado porque veis que lo que nos hace es, pues, moverlo con arrugas, ¿no? Y tenemos pinch, que la verdad es que me gusta mucho porque, mira, nos permite, pues, crear como una especie de arruga muy bien montada, ¿vale? Ahí está, que la verdad es que mola mucho cómo puede quedar, ¿vale? Pensad en las posibilidades de todo esto, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿vale? Si lo giráis para un lado o para otro, pues bueno, funciona de una forma u otra, ¿vale? Por supuesto, luego podemos coger el pincel de Cloth, ¿vale? Para ir haciendo los cambios que queramos
y también nos lo va a hacer pues como si moviera la ropa y creara distintas arrugas. Así que bueno, estos pinceles y todas estas nuevas opciones que nos da Blender, por supuesto luego se puede seguir esculpiendo, suavizando, por ejemplo, sobre este objeto y creando, ¿por qué no?, nuevas arrugas en esta zona. Así que bueno, para esculpir ropas tenéis aquí ya, o cualquier tipo de tela, imaginad un cojín, una cortina, bueno, lo que queráis, pues tenéis una herramienta aquí fundamental que os invito a intentar descubrir, trastear con ella y jugar, ¿no?, con ella. Sabed también que aquí en el tipo de la tela, en el pincel de esculpido de la tela, podéis elegir distintos tipos, drag, push, pinch point, etcétera, para jugar con ello, ¿no? Y va a funcionar de una manera o de otra este pincel, pero siempre imitando la tela. Así que bueno, creo que es algo brutal. Le podemos incluso dar más subdivisiones para que el resultado sea todavía más realista. Y bueno, podéis jugar con ello, ¿vale? Espero que le saquéis también muchísimo partido. Bueno, finalmente, pero no por ello menos útil, tenemos otra herramienta que puede pasar desapercibida, pero que va a ser muy interesante para acabar con un pequeño fallo que nos ocurría en Blender Cycles con determinados objetos. Y es que, bueno, si yo enciendo aquí el renderizado, como veis se me crean unos pequeños artefactos, aunque tenga suavizado este objeto, debidos a pues, la propia geometría del objeto que marca estas aristas. Eso hasta ahora no tenía fácil solución salvo añadir más subdivisiones, pero claro, si añadimos más subdivisiones estamos ya multiplicando el modelo, multiplicando su geometría y aún así se siguen viendo un poquito estos pequeños picos. Ahora hay una forma muy sencilla de corregirlo. Seleccionamos el objeto, nos vamos a sus propias propiedades y en Shading, ¿vale?, veis que tenemos Shadow Terminator Offset. Si nosotros avanzamos un poquito el Shadow Terminator, veis que podemos eliminar la totalidad de los picos, ¿vale? Obviamente, si os pasáis mucho, el resultado va a quedar un poco realista, ¿vale? Pero bueno, si lo hacemos un poquito así, ¿vale?, nos mueve un poquito la sombra, de modo que desaparezcan por completo estos pequeños picos extraños que pueden estar fastidiando alguno de nuestros modelos. Así que bueno, es una herramienta muy concreta y muy sencilla, pero que creo que tiene muchísimo potencial para mejorar el acabado final de nuestras imágenes. Bueno, espero que estas 10 herramientas de las que hemos hablado en este vídeo os sean tremendamente útiles y os permitan conseguir trabajos mucho mejores, aprovechando todo el potencial de Blender 2.9. Sabed que además Blender tiene muchísimas otras mejoras en esta última versión que tocan la animación, tocan el Grease Pencil, tocan las extrusiones, tocan, por ejemplo, también la velocidad de la CPU, que ha aumentado mucho, mejoras en el render de Eevee, y bueno, muchas cosas más que podéis descubrir en los links que os dejo en la descripción. ¿Vale? Ahí podéis descargaros el propio Blender y acceder a otros vídeos que hablan de otras herramientas y otras publicaciones donde, bueno, pues se explican todas estas mejoras de Blender 2.8. Si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, seguidme por las redes sociales y estad atentos porque os hablaré de muchas otras novedades de Blender y de su uso en patrimonio virtual. Un saludo a todos.